este niño tocó mi corazón cuando llegué hoy, porque no estaba en mis planes yo subir con él. Pero el Señor me dio una palabra para ustedes en esta noche. No es la palabra que la pastora Milady quisiera haberle traído, porque yo pude haberle traído cualquier mensaje, pero yo quiero ser obediente a lo que el Señor puso en mi corazón. Amén, porque esto se trata de Él y para Él. Esto no se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda decir, sino lo que el Espíritu Santo va a transmitir en esta noche. Amén. Y hay una escritura, yo le puse como título a esta enseñanza, prédica, como usted desee llamarla, abriendo camino para las próximas generaciones. Y hay una escritura, se la voy a leer en el Salmo 71, 18. Porque cuando descubrí esta escritura, verdaderamente yo comencé a llorar. Y quiero compartirla con ustedes. Y dice así esa escritura: aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Qué palabra tan poderosa y qué demanda tan grande para nuestras vidas. Aun cuando estemos ancianos y peinemos canas, tenemos el deber de anunciar a esta generación y ven aquellos que todavía no han nacido, contarle de las proezas de nuestro Señor, de las maravillas de nuestro Dios, de los milagros, de los prodigios, de todas aquellas cosas que el Señor hizo y seguirá haciendo. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Esta es la generación de ahora, pero todavía hay muchos que no han nacido, que tenemos la responsabilidad de también impartirle la palabra del Señor. Está pesadito el muchacho, ese come ya arroz y habichuela. Quiero rapidito y le prometo que voy a ser bien breve, se lo prometo. Pero quiero comenzar con una historia. Hace como 18 años atrás yo leí un libro y ese libro en su primer capítulo impactó mi vida de tal manera que todavía me recuerdo de esa historia. Y se trata de dos pastores que tenían iglesias muy cercanas, como aproximadamente 2 millas una de la otra. Y había un pastor que tenía una iglesia muy grande, una mega iglesia. Pero el otro pastor que estaba a las 2 millas de ese, la iglesia era pequeña. Y este pastor llegó un momento dado en su vida de frustración, porque no veía su congregación crecer. Pero él veía que la congregación de este otro pastor crecía y crecía y crecía. Y para él ir simplemente al supermercado tenía que pasar por frente de esa iglesia. Y hubo un momento dado que él iba a comprar una leche y se dio con que iba a pasar cuando el servicio de esa iglesia estaba en acción. Y se enojó cuando vio que había un policía porque el tráfico era demasiados carros, el parking lleno, y él comenzó a contender con Dios. ¿Por qué esa iglesia siempre está llena? ¿Y por qué mi iglesia todavía no crece tanto? Y dice que estudiando las escrituras en su escritorio, se recostó sobre el escritorio y dice que de momento sintió un poder que entró a esa habitación. Alzó su mirada y vio un gran ángel. Y el ángel le dijo: porque has contendido conmigo, hoy te voy a enseñar. Levántate y ven. Y dice esa historia que el ángel iba al frente y él iba caminando detrás del ángel. Pero mientras más se acercaba a la puerta, escuchaba un ruido como de un gran banquete. Escuchaba como copas sonando, los cuchillos, los cubiertos, un ruido y como mucha murmuración. Escuchaba como que la gente hablaba. Y de momento se abren las puertas de esa oficina y el ángel le dice: porque has contendido conmigo, te voy a enseñar. Y dice que él miraba a la profundidad de esa habitación y mientras más trataba de ver a lo profundo, no alcanzaba a ver tanta gente. Era un gran banquete
Pero dice que de momento comienza a mirar y ve a sus hijos, ya un poco mayor. Comienza a ver algunos que se parecían sus nietos y mucha otra gente que él no conocía. Y el ángel le dice: aquí te presento tus generaciones y toda aquella persona que tú has tocado. Porque me has preguntado por qué esa iglesia es tan grande. Y te digo el por qué. Porque sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres me servían. Y Él está recogiendo la bendición de sus generaciones. Un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Y eso fue lo que el Señor me puso en esta gran noche. Tomándolo de primicia, el mensaje de Pastor Robert el domingo, los que no estuvieron aquí, traten de verlo. Cuando él predicaba sobre las generaciones, sobre alcanzar, restaurar y edificar a las generaciones. Y yo me preguntaba esta mañana, porque esto fue idea de Dios. Yo estoy aquí parada porque esto fue idea de Dios. Yo me preguntaba esta mañana: Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? No en mi corazón. En mi corazón yo puedo pararme ahí, hablar de mi testimonio. Yo puedo hablar de tantas historias y tantas cosas. Pero ¿qué es lo que hay en tu corazón, Señor? Yo solamente quiero ser un vehículo, un envase que pueda traer tu palabra. Como sabemos, en el mundo se está levantando una generación completamente diferente. Aquellos que estamos aquí, ya estamos algunos pasaditos de edad, unos más jovencitos, pero estamos viendo cómo se está levantando una generación completamente diferente a cómo nosotros pensamos, a cómo nosotros actuamos y ven cómo nosotros hablamos. A veces yo oigo jóvenes hablar que yo no entiendo y digo, parece que están hablando en mandarín o algo así, porque yo no puedo entender lo que están hablando. Hablan como por código, ¿no? O soy yo. Pero a veces yo como que oigo como código Morse. Se están mandando unos mensajes que no los puedo entender. Esa es la generación que se está levantando en el día de hoy. Una generación diferente, pero una generación en el nombre de Jesús. Una generación poderosa. Yo no sé si usted lo cree conmigo, pero yo sí lo creo. Yo me niego a creer lo que el mundo está diciendo de nuestros jóvenes. Dios no los ha creado para que se pierdan, sino para que se salven. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo y eso es un gran amén. Dios los creó para que ellos se salven. Dios los ha creado a ellos para cuando nosotros ya no estemos, ellos sean los que lleven las nuevas del evangelio, para que ellos prediquen la palabra. Ahí van a haber doctores, médicos que van a llevar la palabra del Señor a los hospitales, a la Corte Suprema, al gobierno. Ahí se va a levantar el próximo presidente de los Estados Unidos, y yo creo que el próximo sea un hombre que ame a Dios con todo su corazón, un hombre sin miedo, un hombre valiente, forzado, que se pare a declarar la palabra de Dios con autoridad, que los cielos y la tierra se estremezcan cuando ellos abran sus bocas. Esa es la generación que se está levantando hoy por hoy. Pero asimismo en los ataques que esta generación está teniendo. Dios te ha convocado en esta tarde, en esta noche, en este lugar, porque Dios cuenta contigo. No, espérate, yo voy a volverlo a decir. Dios te ha convocado en esta noche porque cuenta contigo y cuenta conmigo. No importa que no tengas hijos o que ya tus hijos salieron de la casa. No importa lo que importa es que Dios te trajo en esta noche para decirte que te levantes, para tocar esta generación. Mire, Dios confirma y reconfirma su palabra. Cuando yo llegué, aquella mujer que está allí, que tiene un niño pequeño, el niño estaba corriendo hacia acá. Su padre es músico. Y ella me dice estas palabras. Me dice:
Yo le digo, es que él sabe que un día va a estar ahí. Y ella me dice, hay que abrir camino para la próxima generación. ¿Será Dios Dios? Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere movernos. Estamos muy cómodos. Yo estoy muy cómoda. Yo le he dicho al Señor, sácame de la zona de comodidad. Y tenemos que tener cuidado cuando le pedimos al Señor, porque te va a jalar la silla y posiblemente te empuje con violencia. Porque estos tiempos son tiempos violentos. Se ha levantado un remanente de hombres y mujeres que le creen a Dios, apasionados por Dios. Ay, parece que hay más que uno en este lugar. Se está levantando una generación de hombres y mujeres valientes, esforzados, que se atreven a venir un jueves en la tarde dejando sus agendas personales y vienen a este lugar porque saben que hay una palabra de parte del corazón de Dios para su vida. Es una palabra del corazón de Dios. Cuando yo leía esta escritura, verdaderamente yo sentí en mi vientre, yo sentí en mi espíritu, Dios mío. Yo decía, Señor, los días se acortan, los años se acortan, Padre de la gloria. Pero aunque me salgan canas, Dios mío, yo quiero llevar tu palabra. Aunque ya no tenga fuerza, Dios mío, yo quiero predicar tu evangelio. Yo quiero alcanzar esta juventud, Dios mío. Dame la oportunidad para hacerlo. Miren esto. Como nunca en la historia del evangelio estamos confrontando unos retos bien difíciles con esta juventud. Sumamente difíciles. Difíciles para nosotros cuando vemos cosas que no sabemos explicarlas. Cuando vemos que nuestros hijos se han desviado, cuando tienen confusión del sexo y comienzan a tener una vida promiscuas, cuando se van de la casa, cuando se meten a las drogas. Estamos viviendo unos tiempos sumamente difíciles, pero así mismo va a ser la manifestación de la gloria de Dios en esta generación. Yo no sé si lo crees conmigo, pero yo lo creo. Mira, estamos cerquita de la manifestación de lo que Dios va a hacer, del poder del Espíritu Santo en su iglesia. ¿Saben una cosa? Que la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia eres tú y soy yo. Y Dios se quiere manifestar a través de tu vida, a través de mi vida. No podemos ser solamente oyentes de la palabra, tenemos que accionar en la palabra. Tenemos que salir por esas puertas equipados, transformados, restaurados, edificados. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay en esta casa en esta noche? Arrebatemos lo que el mundo nos está quitando. Dice la palabra en el libro de Génesis 1:28 que Dios, cuando creó al hombre, le dijo que se fructificara y que se multiplicara. Cuando Dios te creó y me creó a mí, nos dio esa asignación. ¿En qué te estás multiplicando? ¿En quién te estás multiplicando? Si solamente muchos de nosotros jugamos a iglesia porque estamos muy ocupados, llenamos nuestra agenda, salimos por esas puertas con la agenda llena. ¿En quién te estás multiplicando? Pregúntale al que está a tu lado, ¿en quién te estás multiplicando? Pregúntale al del otro lado, ¿en quién te estás multiplicando? ¿En quién? ¿En quién? Dios está gestionando el acontecimiento mayor de la historia de la humanidad.
el poder de su espíritu en la iglesia a través de los jóvenes. Los que estamos aquí en la Florida hemos visto la noticia de lo que ha pasado en Kentucky. Y muchos de nosotros nos ha entrado hasta la curiosidad. Vamos para Kentucky. Vamos a ver lo que Dios está pasando. Dios lo quiere hacer aquí. Dios quiere hacerlo aquí en tu casa. ¿Por qué tenemos que ir a Kentucky para ver lo que Dios está haciendo? Cuando Dios es el mismo en todo lugar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay sombra de variación en nuestro Dios. Él no tiene gente favorita. Dios quiere hacerlo aquí. Comienza contigo. Comienza contigo. Comienza conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién nos vamos a multiplicar? ¿En quién vamos a depositar? En Walmart, en Ross, the Blue Store, como mi nieto le dice, the Blue Store. Que a veces sacamos tiempo para irnos de tiendas y llegamos y salimos y no tocamos a nadie. Vamos a ser agresivos. Entre usted y yo no diga nada. No se lo diga a nadie. Vamos a ser agresivos en Cristo. Que donde quiera, lo tengo en mis notas, el tsunami de Dios. Seamos el tsunami. Que donde quiera que nosotros lleguemos como una ola, que abracemos. Cuando nosotros lleguemos, toquemos a todo el mundo. Que nadie se pueda escapar. Cuando hay un tsunami, la gente no puede ni correr, no hay tiempo. Seamos el tsunami del evangelio. Donde quiera que vayamos, seamos esa fuerza de Dios. Dios cuenta con nosotros. Dice la palabra que Él depositó su gloria en vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos? Los portadores de la gloria de Dios. Muchos de nosotros quebrantados por el sufrimiento, por las situaciones de la vida, por la soledad, por la tristeza, por la muerte, por el abandono, por la necesidad. Pero a través de esas grietas, Dios se quiere manifestar. Dice la historia que en el país en la India, cuando una vasija se quebranta, una vasija se rompe, dicen que la toman de nuevo y la vuelven y la ponen. La vuelven y la forman. Nosotros estamos en las manos del alfarero. Y dice la historia que en la India, entonces cuando ay Dios mío, yo me muevo mucho, perdóneme, pero es que me emociono. Cuando Dios me da algo, yo me emociono. Porque dicen que cuando se la ponen de nuevo, que están todas esas grietas feas. Dicen que ahí es cuando vale más. Porque esa vasija la cogen y todas esas grietas le dan pinceladas de oro. Eso está haciendo Dios con nosotros. Te está dando pinceladas de oro. Y dice que el valor de esa vasija, muy pocos la pueden comprar. Y nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. ¿Pero para qué? Para sentarnos los jueves y los domingos en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Que nos vemos muy lindo y es parte de, no me malentiendan, es parte de, es nuestro deber congregarnos. Venir y recibir de parte del Señor. Pero cuando salimos por esa puerta, nosotros tenemos que, esto tiene que ser, cuando nosotros llegamos aquí, nosotros venimos a llenar el tanque. Para salir por esas puertas listos a predicar la palabra, listos a tocar a alguien que esté en necesidad. Pastor Milton dijo una palabra, un tsunami. Lo tengo aquí en mis notas. Así puse un tsunami espiritual donde se desatará un derramamiento impresionante del poder del Espíritu Santo y seremos testigos del asentamiento del reino de los cielos en la tierra. Yo quiero ser testigo. Yo quiero ser testigo de lo que Dios va a hacer con esta juventud, con esta generación y con la generación venidera.
Amén. Amén. Tú quieres ser testigo de lo que Dios va a hacer. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Es sorprendente ver cómo en diferentes congregaciones Dios está formando jóvenes con una misión, con una misma visión y un mismo sentir. Impresionante lo que Dios está haciendo. En Kentucky comenzó con un joven, con 2 o 3 jóvenes. Y ahí había multitudes y multitudes de jóvenes y de gente de la comunidad que iba a ver lo que estaba pasando. Es impresionante lo que Dios está haciendo. El sentir de Dios es establecer su reino aquí en la tierra. Voy a darle rapidito. Es hora que te levantes y entiendas que esto no se trata de cómo nosotros nos podemos estar sintiendo. Todos nosotros en este lugar tenemos una historia. Cada uno de nosotros podemos estar pasando procesos, momentos difíciles. Muchos de ustedes llegaron posiblemente a este lugar diciéndole al Señor: es mi última oportunidad. Puede ser que sí. Pero Dios en esta noche, Él te ha traído porque Él cuenta contigo. Él cuenta contigo y Él quiere que te levantes. El Señor te dice en esta noche que Él te ha dotado, que Él ha puesto en ti todo lo que tú necesitas. Que no tengas miedo de hablar su palabra, que no te dé miedo tocar a la juventud. Dice el Señor en esta noche que Él ha depositado en ti los dones, los talentos, la sabiduría, la inteligencia, todo lo que tú necesitas. Y ven el idioma que a veces tomamos como excusa: yo no hablo inglés. Miren, yo no lo hablo, pero yo hago que ellos me entiendan. Porque aunque sea con las manos, o con un lápiz, o con algo, yo voy a hacer que ellos me entiendan. Porque yo hablo el idioma del reino. Yo hablo el idioma del reino. Tú hablas el idioma del reino. No tomemos más eso por excusa de que no hablamos el idioma. No permitas que las heridas del pasado o lo que te ha pasado te paralice a hacer la asignación que Dios ha puesto en tus manos. No lo permitas. Es un tiempo de un rompimiento de la mentalidad y la religión divisoria. Es tiempo de cambiar eso. Estamos bajo la dispensación de la gracia de Dios. Dios mío, estamos aquí porque a Dios le ha placido. Ay, Dios mío, qué privilegio tan grande. Qué privilegio de que a Dios le ha placido que para este tiempo te haya escogido a ti y a mí, vasijas de barro. Solamente a un Dios tan grande y maravilloso se le puede ocurrir la grandiosa idea de escoger una mujer como yo. Solamente a mi Rey, solamente a nuestro Dios, que le plació escogerte desde antes, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, para cosas grandes. Dice la palabra que Dios nos creó para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Dios no nos creó para que estemos preocupados si tenemos para pagar el mortgage o si nos queremos comprar un carro y no tenemos. Dios te creó para que traigas complacencia a su corazón, para que seas lo que Él ya intencionó que fueras. No luches más. No luches. Luchamos tanto con la vida y Dios te intencionó. Nada más de pensar que Él desde antes de que mi mamá y mi papá se pudieran conocer, desde antes, Dios te había concebido en su corazón, en su mente, y luego viniste a existencia. Tú no te escogiste, tú no te formaste. Tú eres la idea de Dios. ¿Y cómo podemos transmitirle ese mensaje a esta generación que se está levantando?
que se creen poca cosa, que Dios los creó hombre y se creen mujer, Dios los creó mujer y se creen hombres. Yo le decía, Señor, ¿cómo llevar tu mensaje? Y el Señor me decía, acercándote y amándolos. Solamente el amor de Dios es el que transforma. No hay nada que nosotros podamos hacer. Simplemente vamos a acercarnos, vamos a rescatarlos, vamos a hablarle la palabra de Dios, vamos a transmitirle el amor de Dios a sus vidas. Y ese amor es el que va a hacer que las cadenas se rompan. Yo no sé si tú lo crees conmigo. El amor de Dios va a hacer que estos jóvenes vengan a libertad. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para transformar el mundo. ¿En quién te estás multiplicando? Vuelvo y te pregunto. ¿En quién? Ahí donde tú estás, tómate un segundo, cierra tus ojos y pregúntate a ti mismo, ¿en quién me estoy multiplicando? Y si nadie te viene a la mente, pídele ahora mismo al Espíritu Santo de Dios que te muestre en quién te puedes multiplicar. Amén. En el libro de los Hechos, en capítulo 16, Pablo hace su última carta. Pablo escribe su última carta, ya está en lo último de su vida. Pero es curioso que Pablo, pudiéndole hacer una carta a una mega iglesia o a una de las iglesias más grandes que él había fundado, él hizo una carta a alguien en específico. Y él le hizo una carta a Timoteo, a su hijo, a su amado hijo Timoteo. Él sabía la importancia de las generaciones. Él escribe a Timoteo. Timoteo no era su hijo natural, Timoteo era su hijo espiritual. Y él le hace esta carta sabiendo y reconociendo que sus últimos depósitos los iba a dejar con su hijo, con sus generaciones. Ay, 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 yo no sé a quién tú le vas a hacer esa carta. En Génesis 17:7, Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto contigo y tus generaciones. Contigo y tus generaciones. Somos hijos de Abraham. Somos generación de Abraham. Y la palabra ahí dice, ay, es que yo lo voy a volver a leer. Dice: estableceré mi pacto contigo y con tus generaciones. Yo no sé si tú quieres ser el Abraham de tu familia. Yo no sé si tú quieres ser el Abraham de esta generación, porque Dios ha establecido un pacto con las generaciones de Abraham. Dios piensa generacionalmente. Dios piensa generacionalmente. ¿Cómo nosotros estamos pensando? Si la mente del Señor es generacional, te bendeciré y bendeciré a todas las familias de la tierra. Dios pudo haberle dicho: yo bendeciré solamente a esta generación que puede que me sirve, y quedarse ahí. Pero el Señor dijo: bendeciré todas tus generaciones.
De generación en generación en generación son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Dios mío, estoy preparando camino, estoy preparando el terreno, estoy preparando por donde mi familia va a pasar, por donde mis nietos o mis bisnietos, que posiblemente no los conozca, pero estoy preparando el camino para ellos. Yo decía, Señor, en mi familia yo soy la pionera. En mi familia yo soy la primera que le sirvo al Señor. Pero yo me voy a encargar hasta mi último suspiro, que yo voy a preparar el camino, que yo le voy a enseñar a mis hijos y a mis nietos la palabra. Si ellos no les sirven o si les sirven, eso es una decisión propia. Pero mi obligación y mi responsabilidad es hablarle de ese Cristo maravilloso. Mi responsabilidad es hablarle de sus maravillas. Mi responsabilidad es enseñarle quién es el Señor. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Cuando tu familia, cuando un joven te pregunte, y esos cielos tan maravillosos, que tú le puedes decir, mi rey, mi Dios, mi papá creó esos cielos, esas nubes, esas estrellas, para que lo disfrutemos. Que tú le puedas hablar a tu familia. Y si no tienes familia, haz como hizo Pablo. Adoptó a Timoteo como a su hijo. La escritura no habla mucho del papá de Timoteo, pero sí habla de un Pablo que lo abrazó, que lo puso bajo sus alas, que lo educó, que le habló del Señor. Pero habían dos mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí en la casa? ¿Cuántas mamás hay aquí en la casa? ¿Cuántas abuelas hay aquí en la casa? ¿Cuántas tías hay aquí en la casa? Dice la escritura que dos mujeres, Eunice y Loida, dice que instruyeron a Timoteo en la palabra. Pero esa semilla que había ahí, Pablo le echaba agua y Pablo le hablaba y Pablo lo arrastraba. Yo me imagino que para donde quiera que iba Pablo arrastraba a Timoteo. No, hijo, tú vas conmigo porque yo quiero enseñarte lo que yo sé. Yo quiero que tú seas imitador de mí como yo soy de Cristo Jesús. Vamos a agarrar a estos jóvenes por los brazos, aunque no quieran a mí. No, tú no quieres, pero yo te voy a llevar, porque yo quiero enseñarte. Yo quiero que tú imites lo que yo hago. Yo quiero que tú aprendas lo que hay en mí. Dar por gracia, por lo que por gracia hemos recibido. A veces pensamos en mí, ay, pobre mí, lo que yo estoy pasando, y nos olvidamos, Dios mío, todo el depósito que hay dentro de nosotros, que es para dárselo a alguien. Es para depositarlo. No podemos llevárnoslo a la tumba. Yo siempre le digo a Pastor Alfonso, yo no me quiero llevar el depósito que Dios ha puesto en este vientre. Yo no me lo puedo llevar a la tumba. No podemos. Cuando lleguemos a la presencia del Padre, ¿qué le vamos a decir? Cuando lleguemos a la presencia del Rey, ¿qué Él te va a decir? ¿Qué tú quieres que el Señor te diga? Siervo justo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, y aquí en lo mucho te pondré. Lo mucho es en los cielos. Hay coronas, dice la palabra, que hay coronas que se nos entregarán cuando lleguemos al cielo. Pero yo siempre le digo al Señor, haré como esa canción que dice, que me quitaré mis coronas y te las pondré a tus pies. Porque lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Dice la palabra en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú, si tienes niños pequeños, y si no los tienes, busca en quién depositar. Ahí en el ministerio de los niños tenemos muchos niños. Aquí tenemos muchísimos jóvenes que se reúnen los martes en la noche. Haga acto de presencia. Alcance a estos jóvenes, alcance a esta generación, para que ellos continúen laborando, para que cuando ya usted no pueda, ellos puedan continuar haciendo, llevando la palabra, yendo a las naciones, alcanzando a los enfermos, yendo a los hospitales, yendo a las cárceles a predicar la palabra, para que esas, ay Dios mío, esas cárceles se abran. Ellos van a hacer el trabajo. Tenemos que
¿Cómo tú te comportas? ¿Qué ejemplo le estamos dando a esta generación? ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tu familia? Porque comienza en la casa. A veces queremos echarle la responsabilidad solamente a la iglesia, a los pastores, a los líderes. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Cuál es el modelo que estás utilizando en tu casa? ¿Cómo es que tu hijo que vive en tu casa, menor de edad, te dice que no va para la iglesia y tú lo dejas en la casa? ¿Cómo es que tu hijo dice que no quiere hacer y venir a ayudar y tú lo dejas en la casa? Esto no es para regañar a nadie, pero mi gente, tenemos que abrir los ojos. Si tu hijo todavía es menor y vive en tu casa, se somete bajo las reglas de tu casa. El padre eres tú, la mamá eres tú. Tomemos responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer. 80 niños aquí, jóvenes aquí los martes, cuando debieran de haber mucho más que eso. Analice eso, mi gente. En primera de Corintios, el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Jesús. Principio. Este principio yo lo aprendí hace muchos años atrás de un pastor psicólogo, David Ormachea. Y este principio trajo libertad a mi alma y por eso quiero compartirlo contigo. Cuando él dijo estas palabras: Padre, Dios no te ha mandado a tener buenos hijos, sino a ser buenos padres. Hijos, Dios no te ha mandado a tener buenos padres, sino a ser buen hijo. No importa el comportamiento que puedan tener tus hijos, sé un buen padre, sé un buen tío, sé un buen ciudadano. Seamos imitadores de Cristo. Amén. Amén. El tiempo ha avanzado y quiero terminar con esta historia. Y es de la Biblia. A mí me encanta la palabra. Y me encantan las historias de la Biblia. Y dice la palabra en el libro de Josué 2:6, perdón. Habla de una mujer extraordinaria. Era tan extraordinaria que era una ramera. Lo dije. Lo dice la palabra. Una ramera. Y se llamaba Rahab. Para aquellos que no la conocen, brevemente le voy a decir quién era Rahab. Rahab era una prostituta que tenía un prostíbulo en la entrada de la ciudad de Jericó. Y dice esa historia que llegaron 2 espías que Moisés había enviado para explorar la tierra. Y Rahab los recibió en su casa, me imagino que en su prostíbulo, ¿no? Y dice que los escondió mientras en la ciudad estaban buscando a esos 2 hombres que habían entrado a la ciudad. Y Rahab mintió por ellos, los escondió en la azotea de su casa. Cuando a Rahab le preguntaron y le dijeron que sacara a los hombres que habían entrado a su casa, ella mintió y dijo: no, ya esos hombres se fueron. Y dio hasta la dirección incorrecta donde esos hombres se habían ido. Pero Rahab había escuchado de Jesús, había escuchado de Dios, de las maravillas y milagros que Dios había hecho, que había abierto el mar rojo para que su pueblo pasara. Y la ciudad tenía miedo, pero Rahab era muy astuta. Y Rahab hizo un pacto con esos 2 espías. Y ella le dijo: yo los escondí, pero ustedes ahora me deben. Vamos a hacer un trato. Esto es entre yo y ustedes, porque si no los entrego. Vamos a hacer un trato. Ay, las mujeres. Y dice: que yo y mi casa
porque sabemos que ustedes vienen y van a destruir la ciudad, pero que yo y mi casa seamos salvos. Ay, y lo más que me gustó, porque ella no pidió solamente por sus hijos, ella también pidió por sus padres. Ella pudo haber dicho, no, solamente los cerquita. Ella pidió que su mamá, que su papá, que sus hijos, que sus hermanos, que todo el que tuviera su sangre, su genealogía fuera salva. Y los espías le dijeron, está bien, negociamos, chévere, chévere, tú nos escondiste, vamos con eso, vamos a hacerlo. Te prometemos que todo el que esté dentro de tu casa no lo tocaremos, pero tienes que hacer algo. Le dicen los espías, tienes que hacer algo. Por esa ventana tú vas a dejar esa cinta roja que tipifica la sangre de Cristo. Ay, yo no sé si tú lo has creído, pero tu generación ha sido comprada, lavada, sellada, separada. Ay, 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 por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Comienza a declarar a toda tu familia, toda tu generación, Dios mío, que son de Cristo. Aunque tus ojos no lo vean, mi gente, esto no es por vista, esto es por fe. Yo creo que mis hijos, que yo y mi casa serviremos al Señor. Que mis nietos, que mis bisnietos, que mis tataranietos, que todas mis generaciones le servirán al Señor. Ay, dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Él te escogió, te separó, te señaló, te compró, te lavó. Ay, Dios mío, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y pagó el precio en la cruz para salvarte, para darte vida eterna. Ay, porque la palabra dice, Pastor Milton, lo que leíste, porque de tal manera Él te ama, porque de tal manera te ama, de tal manera. Ese tal no tiene final, ese tal es infinito. De tal manera Dios te ama, que se atrevió a dar lo más profundo de Él, a su Hijo amado. Ay, Dios, por mí hubo un sacrificio en la cruz. Por ti hubo un sacrificio en la cruz. De tal manera Él te ama. De tal manera ama a estas jóvenes que quiere que no se pierdan y que tengan vida eterna. Dice la palabra que para que ninguno se pierda, para que ninguno se pierda, porque de tal manera Él los ama, que está levantándote a ti en esta noche. Tú que me ves donde quiera que estés, Dios cuenta contigo. Seamos el vehículo, los portadores de las buenas nuevas, de su palabra, de su amor, de su gracia, de ese don inmerecido que nos alcanzó, que no le importó lo que podías estar haciendo. A Dios le ha placido escogerte. No has sido escogido por hombre. Dios te escogió desde antes que tú vinieras. Ya te había separado. No estás aquí por casualidad. Póngase de pie. No estás aquí por casualidad. Dios cuenta contigo. Vamos a levantarnos. Vamos a ser valientes. Vamos a esforzarnos para alcanzar esta generación. Vamos a arrebatarle al infierno lo que nos corresponde por herencia. Él nos dijo que nos multiplicáramos
vamos a multiplicarnos en esta próxima generación. Que no moriremos, sino que viviremos para ver las maravillas de nuestro Rey. Yo le dije al Señor, yo quiero ver ese gran avivamiento. Yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo no quiero que me cuenten. Yo quiero ser parte de. Y que me cueste lo que me cueste. Señor, gracias. Gracias. Gracias por ser tan bueno, oh Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ver milagros de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes desean que sus familias le sirvan al Señor? Nos va a costar. Esfuerzo, dedicación. Aunque la palabra dice que a Él no le importan los sacrificios, pero sí en la humanidad vas a tener que sacrificar tiempo para dedicarle a tu familia, a estos jóvenes que muchos de ellos vienen aquí, que sus padres no les sirven al Señor, pero tú puedes tocarlos. Tú te puedes convertir en ese Pablo que muchos jóvenes necesitan. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Yo sé que esto no es posiblemente una palabra que mucha gente pudiera decir. Eso es lo que yo esperaba que la pastora trajera, porque mucha gente esperaba que viniera a hablar de, no sé, mi testimonio, qué sé yo. Pero hablé lo que el Señor puso en mi corazón, tan fuerte, tan y tan y tan fuerte, que era más fuerte que yo, mucho más fuerte que yo. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Seamos empáticos. Seamos empáticos en lo que esta juventud está sufriendo, lo que esta juventud está pasando. Dejemos de pensar tanto en nosotros y pensemos en las próximas generaciones. Solamente la palabra de Dios es la que los va a restaurar. Dice la palabra que todo pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre.